Perfecto. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por apoyar esta iniciativa. Hay gente de Chile, de Argentina, bueno, ahí Matías Sánchez de mi Club de los Tordos, un gusto. Así que, bueno, los dejo ahora con Juan Casajú, un entrenador de rugby, profesor de educación física y fundamentalmente un investigador. Yo creo que quizás Juan fue el primero desde hace varios años que llevó la investigación al rugby. Así que preste mucha atención porque seguro que nos va a servir muchísimo la charla. Juan, te dejo ahora con esta audiencia y bueno. Bueno, por supuesto, muchas gracias Gustavo, gracias por supuesto al club y a todos los que han hecho esta organización. Bueno, básicamente yo no voy a hablar mucho tiempo, voy a saltear incluso algunas presentaciones porque me interesa más que nada hacer algún intercambio con ustedes. Voy a enfocar básicamente a la quinta región, al sur de Chile. Yo sé que después hay de otros países, pero bueno, esto lo voy a ir haciendo algunas consideraciones durante la charla. Lo que primero voy a decir es, en general voy a hablar de jugadores, entendiendo que si quizás hay jugadoras presentes también se sientan incluidas y que cuando hablo de entrenadores, también las entrenadoras, que esto también está creciendo muchísimo, y vamos obviamente a enfocarlo al rugby. Y lo segundo, pedir disculpas porque, bueno, ahora se ha frenado un poco con todo este tema del COVID-19 mundial, pero la posibilidad de dar vuelta por mi país, yo vivo en La Plata, en Argentina, y de pasear, no, de trabajar en distintos países de Sudamérica o de distintos lugares del mundo hace que hable muy mal. Yo hablo muy mal porque voy tomando modismo de distintos lugares, con lo cual cualquier consideración que la diga o que no se entienda, por favor, lo que les voy a pedir es que me la hagan, que hagan la consulta para que les quede bien claro, ¿sí? Claramente, la charla de hoy tiene que ver con brindar un par de herramientas para que ustedes tengan en sus niños o en sus jóvenes. Básicamente, una de las cosas que estamos pensando mucho tiene que ver con cómo dejar huella en cada uno de los niños y en las niñas, ¿sí? Si esta charla yo logro que ustedes les queden pensando una o dos cosas, habré cumplido mi objetivo de dejarles una huella a ustedes. Que ese debería ser el famoso objetivo. Ahora cuando se ha parado todo por el tema del COVID-19, yo voy a compartir algunos desafíos que seguramente ustedes deberían tener, ¿sí? Acá en la ciudad de La Plata empieza a llover torrencialmente, así que si llega a cortarse la transmisión o hay un problema de Wi-Fi, sepan que estaba complicado el tema de audio. Bien, lo que primero voy a contarles es arrancar con la foto. La foto que ustedes están viendo adelante tiene que ver un poco justamente con lo que no buscamos. El entrenador estrella, el entrenador que cree que es el único que sabe todo, el entrenador que no puede aprender nada, el entrenador que, como me dicen en Nueva Zelanda, siempre entrenó los All Blacks. Y la verdad, lo que se entrenaron los All Blacks fueron muy pocos. Así que sobre esto vamos a hablar, sobre el foco del entrenador y su formación, porque yo trato de dar vuelta, en general, todas las charlas que hoy están viendo, todos los webinars, los Instagram Live, apuntan al jugador y bastante poco al entrenador o al formador. A mí me gusta mucho llamarlo el formador, porque lo primero es formar personas. Todo lo que va a venir después es, podemos llegar a hablar de un concepto técnico o cómo evoluciona, pero en el fondo lo que tenemos que estar muy claro es que estamos formando personas. Y lo segundo que vemos en la foto, en ese momento, entendiendo que hay un proceso y unas etapas que necesariamente debemos respetar, que necesariamente esos niños necesitan atravesarlas para seguir creciendo y mejorando. Este es un gran problema cuando hacemos recortar y pegar o sacamos un ejercicio del Rugby Championship
y lo queremos poner, o de los Jaguares, o de los All Black directamente, y llevarlo a nuestros entrenamientos, sin pensar compartir un poco más adelante. Ahora es 4 cosas puntuales, ¿sí? En algunas voy a ir mucho más rápido, después si la presentación o la bibliografía de todo lo que cito la necesitan, al principio estaban en mis redes sociales y se las podemos enviar, o a través de Gustavo las podemos hacer circular la presentación. El primer problema es que necesitamos que cada uno de ustedes como entrenadores proponga un juego distinto, un juego que se educa a cada uno de los chicos para poder ir al club o ir al colegio o ir donde haya rugby. Fíjense que cada vez hay un mayor incremento de la cantidad de horas frente a la pantalla. Los niños, si no es con un iPad, con un celular, con cualquier pantalla, cada vez hay mayor cantidad de pantalla. De hecho, a nivel edades de inicio, la Organización Mundial de la Salud sugiere 2 horas semanales. Y piensen, si tienen edades infantiles, que estamos lejos de ese valor que se está proponiendo. Lo segundo, y esto por lo menos pasa en Argentina, no sé si en Chile y en otros países que están escuchando, los estímulos escolares cada vez son peores, no son buenos, con lo cual le están pasando una necesidad que tenemos desde las habilidades motrices básicas de determinadas necesidades directamente al club, con lo cual el club en definitiva está tomando algo que debería estar haciendo otras instancias. La tercera, y después este tema lo voy a retomar seguramente en las preguntas, tiene que ver con que cada vez los niños están comiendo en peores condiciones. No porque no insuman cantidades de harinas, sino básicamente porque desde las casas primero, y nosotros como club en eso podemos aportar, hay cada vez menos ingesta de frutas, de verduras y de agua. Son 3 cosas que nosotros en los clubes, y por eso voy a hablar después de hábito, necesitamos incorporar, porque estamos formando personas, no estamos formando el mejor jugador de selección, en el caso de ustedes, el mejor jugador de los Cóndores. Y por supuesto, bueno, evidentemente las destrezas cada vez son peores porque los niños tienen cada vez menos lugares y lugares donde ir a practicar, porque obviamente los edificios y las ciudades en ese sentido siguen creciendo. Ahora, quiero compartir 3 palabras que ojalá de esta charla ustedes le empiecen a pensar sobre sus prácticas, que es un gran desafío de esta charla, es que ustedes puedan pensar a partir de ahora qué uno está haciendo bien y si no ha llegado el momento de empezar a modificar algunas otras cosas. La primera es adoptar. Hay mucha información, hoy nosotros estamos hablando de un concepto que es infoxicación, que es cantidad de información al borde de la intoxicación. O sea, esta infoxicación lo que está haciendo es, hay cantidades de lugares de internet, cantidades de redes sociales, con lo cual hoy ustedes tranquilamente en su casa podrían adoptar la mayor cantidad posible de información, ¿sí? La información no significa conocimiento. Claramente hay que dar un paso más para que la cantidad de información que ustedes tengan se transforme en conocimiento, y ese conocimiento ustedes lo empiecen a adaptar. Adaptar significará empezar a pensar la edad de los niños que ustedes tienen a cargo, los jóvenes que ustedes tienen a cargo y las realidades del club que uno tiene a cargo, porque hay clubes con una pelota por niño, pero también hay lugares donde comparten 3 divisiones un ingol, y a partir de ahí es donde uno empieza a adaptar todo lo que va recibiendo para poder llevarlo a los chicos. Y lo tercero, al menos esto yo lo uso permanentemente en mi día a día, en la parte académica, en la parte profesional, y uno lo puede pensar, es naturalmente mejorar, ¿sí? Si cada una de las cosas que ustedes están escuchando acá, cuando finaliza o se apaga la cámara, dicen, a ver, esto me sirvió, esto no me sirvió, esto me sirvió y lo voy a adaptar a mi realidad, pero también le podría agregar esta otra situación, seguramente ahí uno empieza a pensar distinto y uno empieza obviamente a avanzar. Claramente, si los clubes lo escuchan, para mejorar los jugadores debemos mejorar los entrenadores, ¿sí? Es el primer foco a modificar grande, porque todos muchas veces pensamos en cómo mejoramos esos jugadores, pero nos estamos olvidando de formar al formador, ¿sí? En algunos países, yo hace unos minutos venía de una charla en Colombia,
que a veces no ni siquiera hablan como entrenadores, sino que dicen técnicos. ¿Sí? Bueno, creo que el rugby, sobre todo en Argentina, que es muy fuerte en este sentido, seguimos hablando cada vez más de formadores, con lo cual formar formadores sigue siendo para mí un núcleo importante en lo que vamos a intentar llevar a cabo. Por consiguiente, lo que yo les sugiero es que desde que se apague la cámara o cada vez que ustedes estén pensando en la vuelta a la cancha, y poder observar todo lo posible, observar justamente cómo los niños se acercan, cómo le hablo a los niños, cómo me posiciono yo ante esos niños, ya que nosotros tenemos fundamentalmente en la Argentina, y estimo que en Chile es similar, les diría que un don o una posibilidad única que no pasa a mí, por ejemplo, en Irlanda o en Inglaterra no me pasaba, que es llegar, ahora veo en una primera pantalla, lo veo a Iván, y Iván viene por primera vez a mi entrenamiento y yo le digo, hola Iván, o hola, ¿cómo te llamás? Nombre de Iván, mano en el hombro, y yo le digo, hola Iván, ¿cómo estás? Mano en el hombro, conozco su nombre, lo miro a los ojos y yo ya sé, y ella sabe cómo me llamo yo. O sea, claramente mi primera pregunta cuando hablamos, no sé, en una charla en Urba con 300 entrenadores, yo les pregunto, o le podría preguntar a Gustavo, ¿te acordás el nombre de tu primer entrenador de rugby? Y él me va a decir que sí, porque viene de una camada donde seguramente sí se lo va a acordar. Entonces, el nombre del entrenador, del primer entrenador, y el nombre de la maestra, en general son dos cuestiones afectivas muy fuertes, y ahora ustedes están en ese lugar. O sea, ustedes son esos formadores y son de quienes van a recordar los jugadores ese lugar. Y eso es muy fuerte, y también hay que ser muy cuidadoso, fundamentalmente porque en general, y esto por suerte está cambiando porque los entrenadores están entendiendo y porque hay muchos chicos jóvenes que también lo están entendiendo, es llamar a los jugadores por su nombre. Llamar a su nombre es darle característica, darle significancia y darle, sobre todo, identidad, ¿sí? Lamentablemente, bueno, en mi club hay 1.500 jugadores, pero por suerte cada vez conocemos todos los nombres de los jugadores, pero en general a veces los entrenadores lo que hacen es llamarlo por alguna característica física, ¿no? Aparece el gordo, y en general nunca nada bueno. Yo siempre digo a los entrenadores, no le dicen, a ver, muy inteligente, vení. A ver vos que sos el vení. No, siempre dan una característica que encima después a esos niños los va a marcar de por vida. Con lo cual es un tema que a mi criterio, sobre todo de 12 años hacia abajo, hay que ser muy cuidadoso y en realidad hay que incorporarlo porque parecería que nadie lo va a tener en cuenta. Claramente todos los niños son diferentes, ¿sí? De cualquier lugar, y acá es donde ustedes empiezan a pensar en su grupo. Ahora, esa diferencia en los niños que ustedes están recibiendo, hay un dato importante que hace 2 años lo estamos trabajando con unos estudios de Australia y lo quería compartir con ustedes, que es la siguiente. Hasta ahora nosotros hablábamos de 2 edades en esos niños, ¿sí? La edad madurativa y la edad cronológica. La edad cronológica la está dando M8, M10, M12. Esa es la edad donde en general, al menos en Sudamérica, están los chicos divididos. La edad madurativa es una edad muy importante a tener en cuenta para empezar a entender cuando nosotros le decimos a los jugadores, ahí tengo a alguien que me empezó a dejar mensajes, no sé si es un virus o es alguien que... Bueno, la edad cronológica es una edad, la edad madurativa es una edad donde claramente se diferencian los niños y es una edad a tener en cuenta. No vamos a hablar acá de patrones fisiológicos ni cuestiones muy puntuales, pero ustedes deberían tener el concepto de que ante una M10 tenemos niños que no son iguales, o sea, no podemos tomar solamente toda la M10 con la misma, dentro de la misma etapa. Que además aparece este concepto que quería compartir con ustedes, llamado edad deportiva. La edad deportiva, de alguna forma, significa la cantidad de tiempo, la cantidad de años que los jugadores están dentro de ese deporte. Con lo cual, a veces tenemos un niño de 10 años que llegó en marzo, vino a jugar por primera vez, y tenemos el hijo del entrenador que desde los 5 años está jugando dentro del club. Con lo cual no es la misma edad deportiva para un jugador y para el otro.
Entonces, fíjense esto, y acá está un poco la gran diferencia. Lo que se está empezando a demostrar es que en la columna de la izquierda aparecen los chicos que a alguna edad tienen lo que nosotros llamamos maduración tardía. ¿Sí? La maduración tardía, ahí pueden ver 3 marcas: maduración tardía, maduración prematura y maduración promedio. En general lo que nosotros recibimos son los promedios para 12 años, uno lo entiende, finaliza la primaria o finaliza el primer ciclo escolar, y en general ahí tenemos un punto de referencia en común. El segundo punto es que los entrenadores observan mucho los que están con maduración prematura, y en general es ese niño de 10, 11, 12 años que tiene mucha habilidad, que juega bien, que pasa la pelota, que no se le cae nunca, que la pide, que ataca los espacios. Entonces, en general el entrenador no debería observar tanto ese jugador, sino justamente es el otro caso, el caso que plantea que tiene una maduración tardía, porque está demostrado que entre los 16 y los 17 años, cosa que no muestra este gráfico, pero entre los 16 y 17 años, quien era de maduración tardía supera al jugador que en definitiva cuando tenía 10, 11, 12 años nos deslumbraba o nos parecía que iba alguien a destacarse. No importa tanto los datos, los gráficos o los números, el concepto para compartir con ustedes, y obviamente siendo fundamentado, es mostrarle que nosotros debemos esperar las etapas, respetar las etapas de los jugadores, que todos puedan incluir y aprender todas las destrezas, porque no sabemos qué va a pasar a los 16, 17 años. Claramente, si nosotros, uno de los conceptos de esta charla también es entender que debemos respetar cada una de las etapas. Claramente lo que a veces ocurre es que el entrenador mira en menores de 12 solamente su M12 y trata lo mejor de su M12. Y se olvida que lo más importante es el jugador que comenzó a los 6 años y con suerte va a estar llegando a plantel superior. Lo que deberíamos intentar desde todos los clubes, desde todas las instancias que ojalá estén escuchando ustedes, es tener la mayor cantidad de jugadores dentro del club. Es un gran desafío que vuelvan ahora después del COVID-19, pero dentro del club, y después con la mayor cantidad de destrezas posibles. Esa es la primer gran franja que hay que trabajar, que yo entiendo que algunos, no los veo a todos los que están, creo que ya hay más de 40, la primera impresión es te ponen una cara de sí, es obvio lo que estás diciendo. Sin embargo, cuando empezamos a mirar qué es lo que ocurre en los clubes, no parecería tan obvio. Voy a avanzar un poco para llegar a este punto. Nosotros pensamos que esta charla, y quizás las que vengan, es intentar que todos los entrenadores estén en permanente estado de análisis, en permanente estado de pensamiento sobre las propias prácticas, ¿sí? Y acá es donde, por ejemplo, empezamos a transmitir el mensaje. Un gran tema que estamos estudiando últimamente es cómo transmitimos el mensaje, cómo llega lo que queremos decir, ¿sí? En otras charlas hablábamos de, por ejemplo, un jugador hace un kick, una patada que no es buena, y el entrenador dice, yo le enseñé a patear, Entonces yo lo comparto con mis entrenadores y yo les digo, yo le enseñé a ladrar a mi perro, perdón, yo le enseñé a hablar a mi perro, ¿Habla tu perro? No, pero yo le enseñé. Bueno, muchas veces el entrenador hace justamente lo mismo. Que uno le enseña no quiere decir que el jugador lo comienza a hacer y lo comienza a hacer bien. Acá es donde empezamos a pensar sobre lo que es la información, sobre lo que es el conocimiento y sobre lo que es ser competente, que en definitiva es cómo uno lo va llevando adelante. Voy a compartir brevemente esto para tener en cuenta, va a haber un poco de sonido, dura 1 minuto en general y ahora vuelvo a hablar. De la cintura para abajo con la pelota hay que tocar o sale el cuadrado. Dale. Tocado, fuera.
Bien, ¿por qué en realidad mostraba esta evolución? Porque sea en el sur de Argentina, en Ushuaia, o en Tucumán, o en Salta, o en el Rugby Championship, en general, lo que hay que seguir pensando es que la evolución de determinado contenido es el mismo. ¿Sí? Por supuesto, ahí es donde uno adapta, depende qué realidad tiene, pero la necesidad de tener el mismo contenido, y yo voy a intentar desarrollar dos contenidos muy fuertes que nos está pasando para que ustedes lo tengan, es el mismo. Así que a una niña de 4 años en el sur de Argentina o hasta el Rugby Championship, si uno trabaja, por ejemplo, la pérdida de miedo al contacto o la percepción, que son los dos niveles de aprendizaje en el cual estoy totalmente convencido que es donde hay que empezar a trabajar, porque muchas veces pensamos en las destrezas, en las tomas de decisiones, en algunas situaciones que ustedes pueden llegar a preguntar. Lo más importante hoy es poder trabajar la pérdida de miedo. La pérdida de miedo en los niños es algo muy importante porque quizás después ustedes pueden escuchar una clínica de tackle, una clínica de toma de contacto. La situación es cómo es esa evolución dentro del contacto. Ahora lo voy a mostrar en la que sigue. Pero finalizo con esto para pasar al otro tema que son mucho más técnicos. Con respecto al tema filosófico de ustedes como entrenadores, lo que primero sugiero, propongo o comparto es que el primer gran trabajo que hay que empezar a pensar en al menos desde este 2020, es cómo están trabajando ustedes dentro de sus staff técnicos, dentro de sus equipos de entrenadores o dentro de su propio equipo. ¿Sí? Muchas veces yo veo entrenadores que dicen 2 entrenadores solamente y uno dice jugada, o hay un penal debajo de los palos y uno le grita pateá y el otro le dice jugá. O sea, claramente el par de entrenadores piensan dos cosas distintas. Es decir, lo que primero hay que seguir trabajando es hacia adentro. Es muy difícil trabajar hacia afuera si primero no hay una correlación o algo dentro del propio staff técnico. La sugerencia tiene que ser con necesariamente mejorar los entrenamientos que se venían trabajando. Sugiero en este corte de tiempo que nos está pasando, revisar las formas en las cuales uno transmite el mensaje, que uno planifica, que uno observa distintos ejercicios. ¿Sí? Dentro de esa situación aparecen ahora las habilidades. Necesariamente hay que mejorar esas habilidades porque evidentemente la forma en que estábamos trabajando en cuanto a patada, en cuanto a pases, me parece que es un buen momento para justamente ajustar. Y lo tercero es empezar a comprender qué motiva a los jugadores. Realmente empezar a pensarse de por qué los jugadores eligen ir al club en lugar de ir a hacerse amigos de una pantalla. Probablemente tiene que ver con los entrenadores, con el formato que nosotros proponemos, con la actividad que nosotros proponemos, con la forma en la que estamos hablando con los jugadores. Pero es importante hablar con ellos para ver qué los motiva. Quizás encontremos cuando empezamos a dialogar con los jugadores que a algunos los motiva solamente usar su camiseta. Y sin embargo nosotros le gritamos por que vaya bien el equipo. Otros, sin embargo, vienen a ser amigos y nada más que amigos. O sea, o hay una cuestión más social que deportiva. Me parece que es importante poder dialogar para asegurarnos que las prácticas que estamos haciendo son coherentes con lo que estamos buscando. Dos cuestiones bien puntuales del rugby, que sé que muchos cuando se acercan, en general vienen a buscar estas cuestiones del qué, más que los cómo, que es un gran tema, que es compartir con ustedes algo muy simple que les puede servir a sus clubes. Esto es una herramienta muy puntual para el de 6 años, para el de 12 o para el M16. Ustedes saben que yo estudio en Nueva Zelanda y en general ellos mantienen los principios del rugby de la World Rugby. En eso estamos totalmente de acuerdo. Lo distinto que hacen, y que yo lo acuerdo totalmente, es intentar hacer simple todo. Y dentro de esa simpleza, yo comparto 3 principios, en el cual cada planificación, cada ejercicio o cada propuesta que ustedes tengan, siempre la primera es avanzar. O sea, no hay duda de que uno puede hacer un ejercicio, puede hacer un juego, puede hacer lo que sea, diría que hasta casi en la vida hoy nos está pasando eso. Primero es avanzar.
Una vez que uno está avanzando, evidentemente se encuentra con un obstáculo, con algo que no puede separar. Lo que debería ocurrir primero claramente es evadir, no ir a tomar contacto, que eso puede ir más adelante, pero inicialmente es evadir. Si tomamos un concepto de hace unos años de Villepré, un autor francés, Pierre Villepré, lo que decía era que el tronco del cuerpo, que el cuerpo era el tronco, ¿sí? Que los brazos eran las ramas y que los dedos eran las hojas. Y si uno tiene que cruzar el bosque, no lo cruza chocando entre los troncos, sino que intenta evadir y pasar por donde están las hojas. Es un concepto cada vez más actual y me parece que hay que traspasarlo permanentemente en los niños, en lo que decimos y en los ejercicios, porque quizás nosotros le gritamos de una forma, pero evidentemente no tienen correlación con estos principios. Y lo tercero es, una vez que esa evasión no puede llevarse a cabo, recién ahí no voy al piso, es un gran tema que los entrenadores en general le gritan piso o que vayan al piso, sino que debo seguir traccionando y una vez que debo seguir traccionando, quizás ahí sí aparezca ir al piso y quizás ahí puedo jugar sobre el contacto y aparece la continuidad. Con lo cual avanzar, evadir y continuidad sigue siendo algo que debería estar con carteles en los clubes para decir no hay duda de que el rugby pasa por ahí. Un tema que estamos estudiando y que vamos a sacar unos escritos ahora en breve es qué pasa cuando esa evasión no ocurre, que es lo que yo llamo la evolución en el contacto. La evolución en el contacto es algo que no se está trabajando, no lo tienen como herramientas, porque lo que primero se propone es el tackle. Muchos entrenadores proponen enseñar directamente el tackle y como venimos diciendo, el de M6 no lo trabajó, el de M8 no lo trabajó, el de M10 no lo trabajó, el de M12 dice, estos chicos no taclean, vamos a taclear. Y el tackle no es natural. El tackle no es un gesto natural. Que venga, lo tengo a Iván ahí en única pantallita, pero viene Iván con la pelota, ¿sí? Y cuando enfrenta con la pelota, bajar el centro de gravedad, bajar el hombro, ir por debajo de la rodilla, taclear, no es natural. Entonces, es difícil enseñarle a un chico un gesto que no es natural cuando encima el miedo sí es natural. Por eso trabajamos nosotros la pérdida de miedo. Y la pérdida de miedo a ese contacto usamos y pensamos 3 ejes. Pérdida de miedo al contacto al piso, pérdida de miedo al contacto al compañero contrario y pérdida de miedo al contacto a la pelota. Incluso la pelota, ¿sí? Que a veces un pelotazo en la cabeza, un pelotazo en la nariz a un niño, le deja toda la nariz con sangre y seguramente el próximo pase que va a recibir lo que va a hacer es sacar la cabeza directamente de esa recepción. Le tiene miedo a la pelota. Es decir que la evolución en el contacto, la evolución muy rápidamente, esto da para curso, hacemos 2 años de un curso, pero lo estamos tratando de hacer bien breve, es primero el contacto en el piso, con distintas posiciones en el piso y girando y volteando de esa forma, y luego aparece toda la progresión del tackle. Pero muchos entrenadores trabajan la progresión del tackle sin haber trabajado la pérdida de miedo al contacto, con lo cual es muy difícil que los chicos vayan a taclear, así uno empiece con rodilla en el piso, bloqueo, tackle y después haga todas las demás fases. Bien, para ir cerrando y después hacemos preguntas, por lo menos por hoy, porque si no, yo siempre pienso que las charlas de 1 hora y media para mí son algo que nos saca un foco importante en los entrenadores y muchas veces lo hacemos en los jugadores, que es hablamos y hablamos y hablamos, según vimos en algunas investigaciones que estamos haciendo, parecería, dice un entrenador, que nos gusta nuestro tono de voz. O sea, hoy me toca charlar a mí, no es mi mejor situación, y la virtualidad hace que yo hable acá, pero en general vamos al club y en el club trabajamos con el entrenador y vemos al entrenador en sí. Pero bueno, sacada esa situación, cuando hablamos con los jugadores, en general ellos nos dicen, vamos a jugar al club. Vamos a jugar al club. Es decir que claramente lo que debemos proponer es justamente el juego. El juego en cada una de las etapas debe estar incluida. A veces hacemos ejercicios o a veces hacemos drills en el cual hay un montón de niños que no están participando, no están tocando la pelota, con lo cual se aburren, y si se aburren, se van del club.
O sea, el que no está cómodo en un lugar, no vuelve. Acá el que no le gustó, cuando hagamos otra, directamente no viene. Tengo que estar con ganas, entusiasmado para volver. Algo me tiene que enganchar. Y nosotros como entrenadores tenemos que generar esa situación. No podemos enseñar todo al mismo tiempo. Por esto es importante dialogar entre los entrenadores porque hay algo que debemos enseñar en el primer ladrillo, que es la primera instancia, el segundo ladrillo, el tercer ladrillo, armar las bases, luego poner las ventanas, después el techo y ahí termino la casa. Sin embargo, a veces en M12 hacemos técnica de pase cuando en realidad no tuvo un trabajo previo. O hacemos esto que decía hace unos minutos, trabajamos el tackle, pero no trabajamos la pérdida de medio de contacto. Es decir, hubo un montón de situaciones antes que nosotros no enseñamos. Entonces no podemos enseñar todo al mismo tiempo. Perdón, Juan, Sí, que acá Lucas Calderaro te quería hacer una pregunta. Le abro el micrófono. adelante. Bueno, no sé si es para ahora o para más tarde, pero más que nada preguntarte cómo mantener esa motivación al jugador en estos periodos tan complicados, porque estamos haciendo las clases, los entrenamientos quizás por Zoom o por herramientas así, pero cuesta cada vez más mantener la motivación de los jugadores. Ya te contesto, me quedan una presentación y vamos a motivación porque es muy buena tu pregunta, Lucas. Te agradezco mucho porque tiene que ver, incluso no era la charla que habíamos hablado hoy con Gustavo, en realidad la coordinamos hace 2 semanas, pero rugby en situación de pandemia, armamos una charla para rugby en momento de pandemia, justamente dábamos estos tips o alternativas. Pero bueno, ahora lo retomamos. Ok, gracias. Sugerencias para cuando ustedes planteen los juegos, ¿sí? Por ciento muy grande, claramente, al menos en Argentina esto nos pasa, no conozco todavía tanto la situación en Chile, sí estoy en contacto con la Universidad de la Frontera, con la UFRO, para hacer algunas cosas, y ya estuve el año pasado, pero cuando ustedes piensen en que el juego, situación de juego y situación jugada, no quiere decir risas o no quiere decir que es todo poco serio. ¿Sí? El problema que tenemos a veces con los entrenadores, creen que por hacer un jueguito estoy perdiendo los objetivos. Y no estoy perdiendo los objetivos. El juego, en parte es la respuesta de Lucas, cuando vamos a cancha, no lo virtual, cuando vamos en cancha, el juego tiene 2 cosas muy positivas. La primera es que saca la situación, anula el error. ¿Sí? Anula el error significa que a mí se me puede caer la pelota en un juego y no va a pasar nada. Si yo armo un drill de 4 versus 4, una cruz de Oakland, cruzado, y cuando la paso se me cae, todos los jugadores se ríen, el entrenador hace un comentario, es decir, quedo expuesto. El juego en sí mismo entendemos que una vez que eso pasa, el jugador justamente no queda expuesto. Con lo cual lo que proponemos justamente es generar problemas para que a partir de ahí aparezcan los gestos técnicos, ¿sí? Y el juego genera un problema. Si yo tengo 20 jugadores y digo 10 y 10, 10 jugadores, los colores de ustedes son verde y rojo. Los colores verdes se pasan la pelota y los rojos tratan de no sacársela. Bien, paso 1. El segundo paso es que los jugadores rojos solamente pueden hacer pases de los hombros hacia abajo, siempre tratando de sumar 10 pases. La tercera situación es, luego de hacer los 10 pases, rojo debe llevar la pelota a otro cono. Y en el cuarto paso ya tengo verde contra rojo. Es decir, primero generé el problema, que era cómo llevar la pelota al otro cono, y luego, cuando eso aparece la situación de no poder resolver, por ejemplo, porque se les cae la pelota, es decir, ahí hubo un problema. Ahí lo saco de esa situación, hago un ejercicio de pase, y una vez que mejoro ese drill, ese gesto, vuelvo al juego y sigo jugando para que eso se logre. Esa posibilidad genera muchísima motivación porque los jugadores se van dando cuenta que le estamos dando herramientas. No le estamos diciendo solamente qué hacer, le estamos dando la herramienta de cómo resolver la situación de juego, ¿sí? Así que quería terminar con una... tenemos para otra charla,
Gustavo, en algún momento, queda tranquilo que vamos a tener que tener otra charla porque a veces no alcanza una sola instancia. Entiendo que ustedes deberían, justamente esto que plantea uno de los autores que van a encontrar en lo que voy a compartir, que es Ginot, que el clima del aprendizaje lo pueden generar ustedes. Son ustedes los que tratan a los niños, los que acercan a los jóvenes, los que los reciben, los que les proponen situaciones. Ese clima emocional de situaciones que favorezcan el aprendizaje, son ustedes los que lo tienen que generar. No se los genera lo virtual, por eso es tan difícil hoy con Zoom y con esto u otro, porque no hay ninguna máquina, como dice este autor, que modifique el trabajo que cada uno puede hacer. ¿Sí? Esto es breve, esto no estaba dentro de lo pensado, pero me parece que quizás a alguno le va a servir, que es el tema de cómo cada entrenador puede autoanalizarse. ¿Sí? Es incómodo para el coordinador de infantiles, de juveniles o quien tenga ese rol, de ir con el dedito y decirle, vos, entrenador, hiciste esto mal, esto mal, esto mal. En varios clubes y en 2 uniones que yo estoy colaborando con ellos, empezamos a trabajar este formulario, que lo quería compartir con ustedes, porque en realidad después funciona y se arma según la necesidad. ¿Se acuerdan de aquello de adoptar, adaptar y mejorar? Esta es una herramienta que ustedes pueden usar muy puntual de cómo uno puede empezar a mejorar. El 1 a 5 es subjetivo, ¿sí? Porque lo van a plantear ustedes, pero fíjense que yo podría hacer el autoanálisis con lo que nos pasó en estos 40 minutos. Escuché, supongamos que no estaban todos muteados, escuché a mis jugadores, que son ustedes, sí, 5. Realicé preguntas, sí. ¿Estuve entusiasta? Sí. ¿Varié el tono de voz? No. Bueno, tengo un 1. ¿Permití que los jugadores estaba bien planificado? No. ¿Sí? Esto dura 30 segundos. Si cada entrenador puede hacer 30 segundos de un martes, de un jueves, de un martes y un jueves, como decimos en Argentina, te tomás un mate cuando termina el mes, te sentás y mirás cuál es el foco de todo lo que está en esta planilla que uno podía mejorar. Y a partir de ahí, como no pasa nada por gente amateur, gente que está aprendiendo, gente que le gusta y le apasiona esto, por eso ustedes están acá hoy, veo cuál es lo que tengo que mejorar. Esto es una herramienta concreta sobre cosas que puedo mejorar. Lo que no puede nunca puede estar menos de 5 es el último punto, que es la sesión fue segura. Debemos asegurarnos que todos los entrenamientos sean seguros, porque justamente en algo que dije durante la charla, el golpe o el contacto que puede haber pasado, como tenemos todo un patrón dentro de los clubes de rugby, que como te golpeaste, no llores, aguantatela, fíjate, ese jugador que quizás se muerde los dientes, se va a su casa, no vuelve más, no vuelve más. Y nunca nos enteramos nosotros que no vuelve más porque ni siquiera lo llama el entrenador o lo llama el manager, no lo llama nadie. Y ese jugador, cuando uno hace el listado, dice, tengo 5 jugadores menos. Y quizás en esa situación de sesión segura, que incluye el tema del contacto, hace que empiece a encontrar otra herramienta para que no tenga menos jugadores. ¿Sí? Quería terminar con esto, sobre todo por algo que dije durante la charla, que es, estos son ustedes y seguramente esto es cada uno de sus jugadores. ¿Sí? Si ustedes van de pantalón corto y con ganas de jugar, los chicos están de pantalón corto con ganas de jugar. Si ustedes se ponen las manos en la cintura, el chico se pone la mano en la cintura. O sea, son modelos. Ustedes son modelos que, en definitiva, todos los niños y todos los jóvenes copian. Por supuesto, algunos con enojos, algunos a su forma, pero hay mucho de contención que ustedes pueden hacer. Hoy hay muchas complejidades en las casas, en las realidades hogareñas, y los entrenadores son quienes los escuchan, quienes lo contienen, muchas veces los que le ponen límites que no lo ponen en casa. Entonces, de alguna forma, yo quería terminar con esta imagen para compartirla con ustedes. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Mira, empiezo con una pregunta yo, Juan. Primero que nada, bueno, me encantó la charla, realmente muy buena. Una pregunta relacionada con el tema de dos temas que tocaste. Una es el juego y otra el miedo. ¿Opinas que a través del juego es más fácil que el niño pierda el miedo?
Comparándola con las repeticiones o con cosas que son obligándolo al niño a hacer un movimiento, en cambio en el juego capaz que lo hace más naturalmente. A ver si entendí la pregunta. Que sea jugado no quiere decir que haya juego. Esto es a veces una confusión, ¿sí? Una actividad donde para la pérdida de miedo al contacto haya un niño acostado sobre el piso y otro sobre él e intente a través del juego y que digan quién puede. Vieron que el quién puede, si no lo saben, sépanlo porque es mágico. Es lo que hace que cada jugador diga, me están desafiando. ¿Cómo lo desafío? ¿Quién puede? O sea, jugador A, jugador B. ¿Qué jugador A puede darse vuelta y que el jugador B no pueda? Y ahí empieza a pasar. Entonces, jugamos a quién es el primer jugador que en 3 oportunidades logra o no logra darse vuelta. A través de esa situación jugada es que aparece el miedo al contacto. ¿Bien? La pérdida de miedo al contacto, hay muchos, yo lo que sugiero es trabajar no sé si hay entrenadores de Neuquén, bueno, sé que de Cuyo hay algunos, pero en general en esa zona, por suerte, se trabaja muy bien eso que es la caída. O sea, dejarse caer y rolar en el piso, dejarse caer y volver a pararse, rolar sobre un hombro y pararse de forma individual. Este es unos muy buenos ejercicios de inicio para perder el miedo al contacto sin poner las manos. El gran problema cuando uno se desliza hacia atrás es poner la mano, y todos deben haber visto en sus clubes que hay chicos con cabestrillo porque han puesto la mano y tienen en general problemas, ¿sí? La forma de caída también se los voy a compartir como un documento que escribimos y presentamos en un congreso, que es la metodología de caída, que eso significa partes duras. Partes duras es tobillos, rodillas, cadera, ¿me siguen? Se las van tocando. ¿Sí? Tobillos, rodillas, caderas, hombros, cabeza, cosa que no suele ocurrir, la cabeza se olvida, en la cabeza va mentón pegado al pecho, ¿sí? Manos, o pegados al cuerpo, o abrazados a la pelota. Caparazón de tortuga, decimos en algunos lugares de Argentina. Esa caída hace empezar a vivenciar cómo son las caídas en el piso. Eso es muy importante porque cuando trabajan el tackle, hicimos una encuesta también con entrenadores, y esa es la base del otro trabajo, casi 122 entrenadores, cuando les preguntamos los factores claves del tackle, que enseñaban tackle, es decir, que quizás hay algunos de los que están acá que enseñan tackle, lo que primero miran es el tacleador. Y casi nadie piensa del tacleado. En el tacleado aparecen los golpes, en el tacleado aparece por no estar preparados, y yo digo, Matías, vos que tenés un buen tackle, tacleame a mí. Nunca digo el que no tiene buen tackle. Ahí es un tema. Para mí la evolución del contacto en esto genera un montón de situaciones. Así que no sé si iba por ahí tu pregunta, pero la respuesta tiene que ver con que los chicos entiendan que están jugando de 8 años para abajo, las formas de animales les apasionan. ¿Sí? No sé si acá hay entrenadores de M8 hacia abajo, pero M8, cuadrupedia, reptando, girando, todos esos, ellos básicamente lo piensan jugado de ese lugar. De 8 años en adelante, que les da un poco de vergüenza, ahí ya lo puedo trabajar en pareja. Me dejo caer y cuando subo le doy la pelota al compañero. El otro compañero la dejo caer y cuando viene y ya empiezan a trabajar de a dos. Si no, el mismo entrenador es el que lo levanta. Y ya a los 10, 11 años yo ya puedo trabajar con colchonetas. No conozco todos los clubes de los que están presentes, pero superficies blandas. Utilicen superficies blandas. Yo estoy hoy trabajando en la Unión Austral, en Comodoro Rivadavia, la primera vez que lo dije, los chicos se tiran sobre las piedras, pero están acostumbrados a trabajar sobre las piedras. Acá en Urba, en Buenos Aires, le decís sobre las piedras y los chicos no se tiran. Entonces, ahí estaba lo de adaptar cada situación. La sugerencia inicial es superficies blandas, si no una colchoneta, si no sobre una camiseta extendida, si no sobre
los escudos de los palos, estamos trabajando sobre los escudos de los palos para trabajar sobre ese lugar, es decir, las herramientas en los clubes están. Lo que hay que tener no es solamente información, sino conocimiento. Perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, esencialmente era referida a darle contenido, darle una historia al ejercicio, y entonces los niños es como que entran en la historia y se olvidan un poquito del miedo. Tal cual vos lo estás describiendo con el tema de los animales y todas esas cosas. Sí, y hay un punto ahí que ahora lo podemos hacer incluso, y está bueno si otros pueden plantear y contar sus experiencias, pero yo he visto pocos entrenadores de rodillas jugando con sus entrenados. Pocos entrenadores. Si el entrenador está de rodillas en esas edades, jugando con los niños lo hacen. Lo que pasa es que los entrenadores a veces nos paramos en un lugar de hagan el dedito, ¿no? Hagan, vayan, hagan, y no desde la rodilla jugando ellos con el manager jugando, las familias jugando, y es mucho más natural todo lo que es contacto. Perfecto. Bueno, ahora le voy a abrir el micrófono a Bernardo Santillán, que él también tiene una pregunta. Escuchamos, Bernardo. Hola, hola Juan, Gustavo. Antes que nada, muchas gracias Gustavo y Juan por esta reunión. A ver, yo creo que voy a enfocarme un poco por el tema. Yo hoy día estoy con un proyecto con la Universidad Santo Tomás en Santiago y estamos permanentemente, llevamos 3 años haciendo intervenciones en los colegios. Intervenciones llamamos, ¿no es cierto?, a entrar a la clase de educación física y que el niño mostrarle 3 aspectos del juego divertido, lúdico del rugby y que traten de cruzar la calle e ir al club. Ahora, yo te pido, Juan, que son clubes que tienen 15 años, no tienen tradición, no trabajamos con papás que sean rugbyistas. Nos llegan chicos por las páginas sociales. Nos ha sido muy difícil, y un niño chico de 6, 7 años no puede cruzar la calle. Necesitamos al papá. ¿Cómo manejas tú el tema, olvidándote del rugby, ¿no? O sea, de tradición, de un club de 50 años, que segunda, tercera generación de niños, primera generación de niños, el primer niño que es de 6 años que quiere jugar rugby, ¿cómo yo llego a esos papás a través del... ¿Cuál es tu experiencia en hacer entender? Muchas veces los niños quedan encantados y los papás, ¿vas a jugar rugby? ¿Qué tontería es eso? Te estás loco. Ni hablar con la niña. Vamos a intervenciones, hay un grupito de 6, 7 niñas de 8, 9 años, pero súper entusiasmadas, más entusiasmadas que los chicos en la intervención, y no llega nadie. Y no llega nadie. Ese es un tema que nosotros no hemos podido resolver. Bueno, Bernardo, gracias por la pregunta. Te voy a contar algunas estrategias que usamos nosotros. De hecho, hay una que comenzamos en noviembre, creo que fue noviembre o diciembre, cerca de Concepción, ahí en el sur de Chile. También ya fuimos a una escuela y le mostramos cómo trabajar. Primero los profes, ¿sí? El profe, los que tienen realidades ahí similares, pero primero los profes con los directivos. El gran problema de entrar en las escuelas son los directivos. Hay un problema anterior que yo creo que la culpa la tiene el rugby, porque cuando uno habla de rugby habla de contacto, habla de sangre, habla de lo que se ve de los Pumas para nosotros, los All Blacks. Ese no es el rugby para empezar. El rugby para empezar es el de los principios que dijimos. Incluso hay programas que yo sé que al menos la Ferrucci lo tenía y no sé si algunos clubes también, que son todas las actividades de tag rugby, ¿sí? Nosotros hicimos tag rugby o touch rugby, o todas actividades que son medios, no son fines, porque los que lo critican dicen, no, pero nosotros no jugamos ese rugby. Nosotros estamos pensando, como se lo dije en la charla, un jugador a futuro. El jugador a futuro necesitamos medios. Uno de los medios son las actividades sin contacto. Que lo jueguen los papás, que lo jueguen las mamás. Porque, por ejemplo, el tag rugby, TAG, el tag rugby, lo pueden jugar los adultos siempre y cuando no haya contacto. ¿Sí? En definitiva, las 40 personas que están acá podríamos jugar, no importa la edad, no importa el nivel de juego, no importa lo que sepamos, si el objetivo, como se dijo acá,
sea, y me alegra que lo hayamos mostrado así, avanzar, evadir, continuidad y sumar puntos. Es decir, ¿se cumplen las reglas? Sí. Lo que hay que pensar también en los entrenadores, que a veces queremos que todos sean los 15 jugadores de los Cóndores y que lleguen. Y nosotros tenemos que enfocar primero en trabajar mucho en la base, en esa situación con los niños. Entonces, si los niños están encantados y lo que falta es los papás, la sugerencia es que los papás, incluirlos a los papás en actividades y que una vez al mes, inicialmente, vengan a jugar al club. Una vez por mes, actividades en esas intervenciones que ustedes hacen en las escuelas. Nosotros lo hemos hecho. Así comenzamos con rugby femenino, porque en rugby femenino también le pasaba lo mismo. Hoy en Argentina hay 1.807 jugadoras. O sea, es una evolución que hay que esperar, y yo entiendo, porque vos dijiste algo que es muy importante para nosotros, que es un club de 15 años. Es decir, todavía no se empezó a afeitar, todavía no es una persona, no es adulto. Acá nos pasa los clubes de desarrollo en Argentina que quieren hacer, mi club, Los Tilos, tiene 75 años, o sea, ya tiene nietos. Véanlo también desde ese lugar, ¿se entiende? Sí. Yo soy de tercera generación, jugó mi papá, juega mi hijo, juego yo, jugué. Ahora, hay clubes que no. Si hay clubes que tienen 6 años, están yendo recién a la escuela primaria. Calma. Hay que hacer las cosas bien con buenos programas y mantenerlos en el tiempo, que no sea solamente una intervención y nada más. Sea todo un año de intervenciones modificado y mejorado al año siguiente. Sugerencia, que los papás y las mamás jueguen, que los profesores jueguen. Ahora, ¿hay que jugar a taclear, golpearse y sangrar? No. Hay que jugar a pasarse la pelota, que la pelota esté dentro de las bolsas de educación física de materiales, que cada niño tenga una pelota, cada niño debería tener una pelota. Eso es todo el día con la pelota acá, no se les cae nunca, ya van ganando todo lo que es familiarización del elemento. ¿Sí? Ya hay cosas que lo van ganando con el tiempo. Bueno, Gustavo, una última pregunta, no sé si les ha gustado. Una pregunta más de Piera Colombo, pero antes de eso quería mostrarles algo respecto de los juegos que podemos hacer en las escuelas, en lugares donde jugamos sobre patios duros, que es una cosa que yo vengo practicando hace tiempo, y que es que yo le he puesto cintas que se sacan al balón, igual que el tag rugby, pero la cinta se saca al balón. Entonces lo jugamos con esto, el único material que necesitas es una pelota con 2 cintitas que yo le he pegado a cada brojo y uso las mismas cintas del Getting to the Rugby, y los chicos se divierten, aprenden los principios del rugby y de esa forma puede jugar con los chicos sin contacto. Y es muy simple de hacer esto, y te evitas más materiales que esto nada más. Bueno, le doy paso a Piera para que haga ya la última pregunta porque llevamos 1 hora. A ver, Piera, ¿dónde estás? Aquí ya yo estoy sin micrófono, o sea, con micrófono, ¿verdad? Abre, ahí. Bueno, hola Juan, gracias Poppy. Mi pregunta va relacionada al tema de la diversidad de jugadores, como tú comentabas. Yo creo que todos hemos tenido a ese niño quizás que hace todo lo contrario de lo que le decimos, quizás golpea al resto, le gusta llamar la atención, etc. Entonces mi pregunta va, ¿cómo tratar a ese niño para no sacarlo del juego, que no es la idea, no hacer sentirlo mal, ni que su papá piense que no lo tomamos en cuenta? Bueno, yo quería dar una opinión también, que lo he pensado estos días, porque claro, yo generalmente, cuando uno trata de decirle algo a ese niño, mientras uno trata de decirle algo, tiene a los 10 otros niños que estaban tranquilos y empezaron a lo mismo. Entonces uno no sabe cómo, en qué centrarse, y generalmente uno le dice, ya, quédate ahí hasta que se te pase o cualquier cosa y después vuelves. Pero por ejemplo ayer que estábamos escuchando la charla de, no me acuerdo cómo se llama, Poppy, Juan González, la de ayer. Juan González Mendía. Bueno, a lo mismo. Sí, por ejemplo, él comentaba algo sobre los niños nuevos, que obviamente no conocen mucho el tema, y uno generalmente quiere que toque el balón, que haga ciertas cosas. Entonces él hablaba como de darle, por ejemplo, superpoderes, en el sentido de que ya, que
si él toma la pelota, tiene este superpoder que puede avanzar, etc. Entonces ahora yo lo estaba relacionando un poco y quizás podría ser algo así también con este chico que trata de llamar la atención, quizás que pueda ser como mi ayudante o que él también tenga un superpoder, no sé si eso funcionará, por ejemplo, o quizás tú tienes otra técnica también para ese caso. Bien, yo le agregaría dos líneas, le agregaría. La primera línea es la motivación de ese niño. Ese niño puede ser un futuro líder o puede ser alguien que no lo tenemos que descartar, sino que lo tenemos que convencer y hacer parte nuestro. Entonces, no solamente puede llevar el material, puede ser colaborador. En un momento vos le podés decir, no sé, se llamará Carlos, no se me ocurre ningún nombre, tiene que tener un rol importante, no dejarlo sentado, no dejarlo que no venga, no suspenderlo, sino puede ser un potencial buen jugador, que quizás tenga algún problema incluso propio. La otra situación es pensada en el juego, donde hay que desafiarlo, por ejemplo, ponerlo en lugares donde jueguen 3 niños contra 5, de los cuales él estará en los 3, entonces tiene que redoblar su necesidad de participación y va a empezar porque eso es un trabajo tuyo de formación, del entrenador anterior y del entrenador posterior, por eso hablé hoy de toda una franja entera. De darle situaciones que se llaman destrezas técnicas y tácticas de dificultad. Entonces, por ejemplo, 3 contra 5, él se va a sentir en un momento que va a necesitar del otro, porque si no, no va a poder cumplir el objetivo, porque en general son muy competitivos esos niños. Claro. Entonces, yo lo que te sugiero son 2 líneas. La línea de no perderlo a él desde lo motivacional, desde tú puedes, sos el encargado de mantener el material, sos el encargado de saber los nombres de todos, sos el encargado de darle, hoy vas a ser el capitán, hoy vas a ser el capitán. Y por el otro lado, el juego, que es un niño que en general tiene otro desarrollo, como hablábamos hoy en esa presentación, la sugerencia es ponerlo en desventaja técnica para que tenga que redoblar y de alguna forma vos, utilizando las reglas como medio metodológico, haces que ese niño equilibre. Después sí, en otro momento 5 contra 5 y en otro momento él va a sobresalir. Y está muy bien, hay que aplaudirlo, hay que estimularlo, pero no lo podemos frenar. Tu desafío es ponerlo dentro de una estructura donde equilibre, que en un momento va a sobresalir, pero en otro va a tener que estar abajo y trabajar. Eso es una formación, por eso empezamos la charla hoy en la formación de su personalidad, y eso también lo hace este deporte. Claro, muchas gracias. Bueno, no queremos abusar más de tu tiempo, Juan. Realmente ha sido muy instructiva la charla. Como tú dices, esto da para mucho más. Así que tomamos tu palabra para otra charla más. Ya después lo programaremos. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Compartir sabiduría por el solo hecho de hacerlo es muy valorable. Nos ha servido muchísimo y bueno, les abro los micrófonos a todos para que saludemos a Juan y también muchas gracias a todos, gracias por apoyar. Yo cierro con esto. Sí. Antes de agradecer, por supuesto, a la organización y seguramente nos veamos en otro momento. Yo al principio vieron las redes sociales, y ustedes después las pueden poner. En general, esas redes sociales ponemos ejercicios, ponemos material, ponemos bibliografía, así que a quien le interesa seguir ampliando, simplemente puede seguir esas redes sociales. Y muchas gracias, la verdad, por el tiempo que han tenido y ojalá, como dije, bueno, si algo cambió es porque una huella estamos haciendo, ahora el desafío de ustedes de hacerlo con alguien más. Gracias. Bueno, ahí le abro el micrófono a todos para que saluden a Juan. Muchas gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Bueno. Claro. Nos estaremos viendo pronto, vamos a tener charlas también la semana que viene. Gracias a todos y gracias, Juan. Gracias. Chao, chao. Gracias, Popi.
Un abrazo grande, Pop. Popi, muchas gracias. 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 Chao. Gracias, Poli, gracias.